Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos han acompañado a lo largo de este diplomado, a lo largo de este segundo taller, ¿sí? Con el maestro Víctor, tema muy interesante, teniendo en cuenta pues que estos instrumentos le dan sustento, le dan validez a nuestro ejercicio profesional, le da también mayor sustento, mayor validez a nuestros diagnósticos, a nuestra propuesta terapéutica, nos da una mayor eh, certeza, no solo en los pacientes, sino también a nosotros como profesionales o incluso a otros profesionales de otras áreas de la salud. Ven pues el esfuerzo que estamos realizando porque nuestra querida homeopatía tenga el lugar que merece, que requiere, ¿sí? Para que sigamos avanzando con este proyecto, que finalmente, pues, el beneficio es para nuestros pacientes. Así es que los invitamos a seguir participando en el resto de las actividades. Tenemos un taller más por ahí que va a aparecer después de que regresemos de vacaciones. ¿Sí? Para que también se integren a este taller. También tenemos la convención anual, tenemos por ahí una conferencia del profesionista destacado, así es que los estamos invitando con mucho gusto para que formen parte también de este proyecto, se beneficien pues de las actividades que tenemos y que como equipo realizamos en favor de toda la comunidad. Así es que los medios de contacto están disponibles para que se comuniquen, se inscriban, participen junto con nosotros y a los que ya están, pues los animamos a seguir participando. Estamos ya haciendo planes también para el tema del siguiente año que buscamos que también cubra estas necesidades profesionales de actualización que tenemos como comunidad de profesionistas del área de la salud. Así es que pues para no echar más rollo y no estar entreteniendo aquí al maestro ni a ustedes. Así es que le damos paso al maestro Víctor Ramírez y su ponencia, que seguramente será igual o más interesante que las anteriores. Adelante, muchas gracias, Víctor, por apoyar nuestro proyecto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias al colegio por permitirme esta participación. Hoy vamos a continuar entonces con la sesión 3 de este taller, sí, de instrumentos de evaluación del estado psicoemocional. Entonces, pues vamos a dar inicio con él. Bueno, igual que las veces pasadas, me permití plasmar algunos casos clínicos para mayor visualización de lo que sucede con estos test. Anteriormente estuvimos hablando en el módulo uno de instrumentos psicométricos estandarizados. Ahí vimos instrumentos para evaluar la ansiedad en un paciente con instrumentos como el GAD-7 y también aquellas situaciones en el entorno de pacientes psiquiátricos con el PHQ-9. La semana pasada, en la sesión 2, nos referimos a la entrevista clínica integrativa y hoy vamos a profundizar en las técnicas proyectivas. Entonces voy a compartir pantalla. A ver un momento. ¿Me pueden decir, por favor, si ya se ve la imagen Ahí está ya, en pantalla? maestro. Ya. Excelente. Muchas gracias. Ok, voy a minimizar aquí esto. De acuerdo.
Entonces, lo que estaremos revisando son los instrumentos de evaluación del estado psicoemocional en esta tercera sesión. En este sentido, ¿qué son las técnicas proyectivas? Bueno, se dice que el cuerpo habla por medio de la somatización de diferentes molestias que vienen a ser el mensaje de lo que profundamente está sucediendo en el paciente. Sin embargo, cuando el paciente llega a consulta, puede ser que nos diga muchas cosas de lo que le están sucediendo por medio de su raciocinio, pero también puede haber cosas que se guarda, que difícilmente las platica. Puede ser porque no quiera hacerlo verbalmente o porque no recuerde qué es lo que le está sucediendo. Entonces, nosotros somos seres proyectivos. Nuestro cuerpo habla lo que emocionalmente sentimos. Cuando le pedimos a nuestro paciente que haga un dibujo, en ese mismo dibujo puede estar proyectando esa ansiedad, enojo, ira, lo que le está sucediendo. Tal vez el hecho de que ha estado sufriendo bullying o ha sufrido algún tipo de abuso. Entonces, al pedirle que haga diferentes dibujos, esquemáticamente en esos dibujos puede proyectar de forma simbólica qué es lo que emocionalmente siente y que verbalmente evita decirlo fácilmente. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil en niños que sufren cierto maltrato, pero no lo expresan por miedo, por temor, por diferentes situaciones. Entonces, cuando le pedimos que haga algún tipo de dibujo, ahí en los trazos que dibuja, podemos ver condiciones emocionales que está sufriendo. Entonces, viendo esto, digamos, veamos qué son las técnicas proyectivas. Son instrumentos psicológicos que permiten explorar el mundo interno del paciente a través de estímulos ambiguos. El paciente proyecta sus emociones, conflictos, necesidades y estructura de personalidad, revelando aspectos inconscientes del estado psicoemocional. ¿Y cuál es su importancia para nosotros? Bueno, es que estas técnicas facilitan complementariamente con el expediente y con la anamnesis de todo lo que escuchamos del paciente, facilitan la comprensión integral del mismo, identifican el estado emocional profundo, orientan la selección del remedio constitucional como ayuda y permite un seguimiento evolutivo del tratamiento homeopático personalizado, porque estos tests son de fácil aplicación y lo podemos integrar con nuestro expediente clínico. El objetivo, entonces, de esta sesión es desarrollar competencias en la aplicación, interpretación y uso ético de técnicas proyectivas gráficas como son el test de la figura humana, el test del árbol y el test de la persona bajo la lluvia. Existen otros, sin embargo, nos vamos a centrar en estos tres e integrándolos a la práctica homeopática clínica. ¿Sí? Las técnicas proyectivas, sus fortalezas son que tienen o nos proveen un acceso al inconsciente. Al ser proyectivas, la persona al hacer ese dibujo está proyectando sus emociones internas sin darse cuenta. Aquello que la boca calla, el cuerpo lo expresa por medio de estos dibujos. Las técnicas proyectivas permiten acceder a contenidos inconscientes que el paciente no puede o no desea expresar verbalmente. Revelan conflictos, miedos y deseos profundos. Facilitan la comprensión de la dinámica psíquica subyacente y enriquecen el diagnóstico integral en la práctica homeopática. En la evaluación integral, holística, ofrecen una visión global del funcionamiento psicoemocional del paciente.
en el área cognitivo, afectivo y relacional. Y en este sentido encontramos que Hahnemann y grandes autores nos dicen que los síntomas mentales son los que jerárquicamente pueden tener más valor cuando todos los síntomas tienen la misma intensidad. Y dentro de estos síntomas mentales, los síntomas cognitivos, los síntomas afectivos, y los de la socialización son los que adquieren mayor relevancia. Permiten evaluar la personalidad de forma integral sin limitarse a síntomas aislados. Y esto resulta especialmente para nosotros para ayudarnos a encontrar el remedio constitucional. Nos sirven como un complemento en nuestra práctica, ya que enriquecen la anamnesis. Ahí podemos hacer un comparativo del dibujo con lo que expresó el paciente, orientan la selección del remedio y profundizan en la comprensión del paciente como totalidad. Las técnicas proyectivas son el puente entre el síntoma visible y el mundo interno del paciente. Nos proveen la subjetividad del paciente. La interpretación depende en gran medida del criterio de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿sí? Dos profesionales pueden llegar a conclusiones distintas ante el mismo protocolo. Por eso es importante integrar una batería de test y hacer el comparativo con lo que el paciente nos dice en consulta. La subjetividad aumenta cuando no se siguen sistemas de puntuación estandarizados. Por eso es importante conocer las bases. Así como en la homeopatía seguimos los fundamentos del organón que nos dejó Hahnemann, aquí al revisar los test proyectivos debe de seguirse unos sistemas estandarizados de puntuación. Es indispensable la supervisión clínica y el uso de criterios normativos para minimizar sesgos interpretativos. Estas técnicas no pueden ser administradas ni interpretadas por personal que no tengan un entrenamiento clínico. Requieren conocimientos en psicopatología, teoría psicodinámica y práctica supervisada, y su uso inadecuado puede generar diagnósticos erróneos y daño al paciente. Daño al paciente cuando nos atrevemos a hacer un diagnóstico después de solamente implementar algún test. Debemos tener mucho cuidado en esos diagnósticos, porque cuando se lo damos al paciente, esto funciona como si le regaláramos una etiqueta que muchos pacientes puede ser que se peguen en la frente y sigan su vida con ese diagnóstico que en algún momento algún profesional le dio. Por eso es importante hacer una batería de estos tests, complementarlo con la anamnesis, etcétera, pues para poder llegar al diagnóstico preciso. Por eso la formación continua, bueno, en todos los talleres que podamos tener son fundamentales. La validez y la confiabilidad precisamente ha sido cuestionada. Entonces es importante seguir llevando unos mecanismos estandarizados para aumentar su confiabilidad. No deben usarse como único instrumento diagnóstico y se recomienda integrarlas en una batería multimodal para obtener conclusiones más sólidas y verificables. Los aspectos éticos, bueno, consentimiento informado, es importante hablar con el paciente, decirle cuál es el propósito y naturaleza de estos tests para profundizar en lo que le está sucediendo sin darle mayor explicación. No le vamos a decir qué significa cada trazo, cada dibujo. Esa es información nuestra, solamente decirle al paciente que es para profundizar más en información importante que nos puede ser útil. Confidencialidad, los resultados son información sensible, eso lo sabemos, ¿sí? Solo pueden compartirse, perdón, con fines clínicos justificados y bajo estricta protección de datos personales. Y en determinado momento que se quiera compartir algo de esta información, tendremos que pedirle un consentimiento informado al paciente.
Las técnicas proyectivas deben ser aplicadas e interpretadas por personal con preparación para hacer esta evaluación. El uso responsable solamente debe usarse respecto a lo ético. Para el beneficio del paciente está prohibido su uso con fines discriminatorios, laborales, no autorizados o fuera del contexto clínico, y siempre respetando la dignidad del paciente. ¿Sí? Siempre debe de interpretarse con la sensibilidad cultural en la cual está inmerso nuestro paciente, evitando etiquetas diagnósticas reduccionistas. El paciente es una persona integral, y también tiene relevancia la no maleficencia dentro de los principios éticos, evitar interpretaciones que generen daño emocional o estigmatización. Los resultados deben de comunicarse con tacto y con sensibilidad al paciente y en un lenguaje comprensible para nuestro paciente. Esto, bueno, sabemos que nuestro expediente clínico está regulado por el marco normativo mexicano, tanto como en el resguardo de expedientes que nos pide que cuando menos lo guardemos 5 años. Y entonces vemos que el homeópata puede utilizar instrumentos de tamizaje o de revisión o de medición psicoemocional como apoyo diagnóstico, pero debe referir al especialista en psicología cuando encuentre hallazgos clínicamente significativos. Mencionábamos, estos test los podemos utilizar, sí, cuando encontramos algo que requiere una evaluación más profunda. Podemos derivar y acompañar el tratamiento homeopático que le estamos dando a nuestro paciente con la derivación también en conjunto con psicología o con psiquiatría, según sea el caso. Veamos entonces el test de la figura humana. ¿Sí? Este test, bueno, Karen McCover, que fue, bueno, de las principales personas que utilizaron este test. Veamos los fundamentos teóricos, la aplicación e interpretación para la evaluación. En homeopatía puede utilizarse este test como herramienta de observación complementaria, nunca como un método diagnóstico ni repertorial, es un complemento. Lo adecuado es correlacionar indicadores gráficos con su historia clínica, los síntomas mentales repertorizables, modalidades, síntomas generales, etiología y los síntomas peculiares y característicos. Y hasta entonces puede plantearse una hipótesis repertorial y seleccionar el medicamento simillimum, es lo que estaríamos buscando, o cuando menos similar, según el caso en el que se encuentra el paciente. En todo momento requiere la totalidad sintomática presente. De este modo, el dibujo nos ayuda dando pistas sobre el funcionamiento emocional en el aquí y en el ahora que está sucediendo en el paciente. Veamos un ejemplo, ¿sí? Test de la figura humana. Revisen este dibujo, vean las dimensiones de los brazos, cuerpo, tórax, abdomen y la relación que existe con la cabeza. Este tipo de dibujos lo podemos encontrar desde niños de pocos años de edad hasta adolescentes e incluso adultos. De ahí la relevancia que adquiere. Figura con cabeza pequeña, la interpretación es que la cabeza desproporcionadamente pequeña en relación al cuerpo nos indica sentimientos de inadecuación intelectual, baja autoestima o dificultades en el pensamiento abstracto. En contexto clínico homeopático nos orienta a remedios referidos a la inseguridad y la dependencia. Las características de este dibujo: cabeza desproporcionadamente pequeña, y sugiere inseguridad, sentimientos de inferioridad, dependencia y escasa confianza intelectual. Esto, junto con la plática que nos da el paciente, junto con la anamnesis que nos da el paciente, sumado a la observación que hacemos de nuestro paciente, pues nos ayuda a direccionarnos hacia determinados medicamentos. Para estas características, posibles remedios representativos
varita carbónica, que presenta sentimiento de inferioridad, dependencia de figuras protectoras, timidez marcada, escasa confianza en sus capacidades. También tenemos a silicia, con baja autoestima, temor al fracaso, sensibilidad a la crítica, inseguridad pese a su buena capacidad intelectual. ¿Y qué tal con Lycopodium clavatum? Sí, medicamentos de mucha utilidad. Lycopodium, que presenta esa máscara donde quiere sentirse capaz ante los demás, pero por interiormente tiene mucha inseguridad. Inseguridad compensada, miedo a su desempeño y aparente seguridad que oculta temor al fracaso, con baja autoconfianza intelectual. Esto es lo que nos puede reflejar un dibujo de estas características. Pasemos a otro dibujo. Vean dónde están los brazos en uno y en otro. ¿Sí? Aquí, en este ejemplo, vemos una figura con sus brazos extendidos. La interpretación es con los brazos extendidos, es que tienen una necesidad de contacto afectivo, búsqueda de apoyo externo y posible dependencia emocional. Ahí está el dibujo con los brazos abiertos, sugiriendo el querer recibir ese abrazo. Figuras con extremidades rígidas pueden reflejar control emocional excesivo o ansiedad subyacente. Y lo importante a observar es el tamaño y proporciones de su cuerpo, posición y expresión del rostro, presión del trazo y detalles. Bueno, podemos verlo en los trazos firmes o superficiales. Por esto es importante cuando el paciente llega, le ofrecemos una hoja de papel, lápiz, borrador y solamente le pedimos que haga una figura humana. Si es un varón y nos pregunta que si dibuja hombre o mujer, le diremos que lo que él quiera, que lo que él decida. Si ese varón decide dibujar de primera vez a una mujer, eso también nos está dando información, porque puede tener algún tipo de conflicto con su propia identificación en cuestión de su género. ¿Sí? Lo esperable es que si es varón va a dibujar un varón y si es mujer va a dibujar una mujer. Aquí encontramos en este dibujo remedios representativos como Pulsatilla nigricans, con gran necesidad de cariño, dependencia afectiva, busca consuelo y compañía y tiene miedo al abandono. En Phosphorus recordamos que es un paciente muy sociable, sí, quiere caerle bien a todo mundo, necesita contacto humano, afectuoso, busca protección y compañía cuando tiene miedo y con respecto a calcárea carbónica, esa necesidad de seguridad. Bueno, ahí podemos ver de dónde está hecho este medicamento, ¿verdad? De la ostra que nada más se abre para alimentarse. Dependencia del entorno familiar, ansiedad ante los cambios y que busca protección y estabilidad. Por eso también adquiere una gran importancia calcárea carbónica en los primeros años del desarrollo infantil. Veamos esta figura. Vean los brazos, vean las manos, si fuera posible, no están ahí. Entonces aquí vemos figura con los siguientes indicadores emocionales. Figura pequeña, baja autoestima, es lo que nos refiere. Brazos pegados al cuerpo, inhibición emocional, es lo que sugiere. Ausencia de manos, dificultad de contacto. Y además hay algo que esconde, no quiere mostrar algo. Cabeza grande, vean el tamaño, la dimensión de la cabeza con respecto a su cuerpo. Eso nos refleja preocupaciones cognitivas. Esto a diferencia del primer dibujo, donde la cabeza era eh, pequeña en relación al cuerpo. Aquí, el perfil general, bueno, podemos encontrar varios medicamentos como silicia, como Natrum Mur y como varita carbónica, pero ¿cuál le damos en este paciente que presenta, en base al dibujo, ansiedad social y restricción afectiva? Podríamos pensar nuevamente en varita carbónica por ese sentimiento de inferioridad marcado
timidez extrema, miedo a relacionarse, necesidad de apoyo y guía constante, inmadurez emocional e intelectual, muchas veces referido a este medicamento, ¿no? Para mejorar esta condición en la madurez. Ansiedades en situaciones nuevas o con personas desconocidas. El perfil de varita carbónica encontramos que son personalidades dependientes, inseguras, que se sienten incapaces por sí mismas y que les cuesta tomar decisiones sin ayuda y temen ser juzgadas o rechazadas. ¿Qué tal si revisamos a Cilicia con esa baja autoestima e inseguridad profunda, miedo al fracaso y a no estar a la altura? Cilicia se presenta introspectivo, tímido, sensible a la crítica, ansiedad anticipatoria por los exámenes o su desempeño y también se inhibe en situaciones sociales. El perfil de Cilicia, personas reservadas que se subestiman, que temen equivocarse y por eso evitan exponerse. Las personas Cilicia pueden tener mucha capacidad intelectual, gran capacidad, pero tienen falta de confianza en sí mismas. Y bueno, remitimos ahora a Natrum muriaticum. Ustedes, bueno, lo saben, lo sabemos. Es un paciente que tiene o formó una muralla de sal a su alrededor, dicen unos autores. La sal a su alrededor la utiliza para protegerse y para conservar todos esos recuerdos que si los sintió como críticas, como juicios, no los olvida, ahí los guarda y para que quede, para que se conserven, utilice esta barrera de sal. Natrum muriaticum, reservado, callado, evita el contacto emocional, sensibilidad profunda, pero lo oculta, miedo al rechazo y a mostrar sus sentimientos. ¿Por qué viene ese miedo? Porque anteriormente había expuesto su forma de pensar o sus logros, pero generalmente sufrió críticas o juicios. Entonces, para evitar volver a exponerse, mejor se cierra en sí mismo. Se refugia en sus pensamientos, restricción afectiva, le cuesta expresar lo que siente. Vaya, siente mucho, pero le cuesta expresarlo. Su perfil general son introvertidos, serios, con tendencia a la tristeza silenciosa, guardan su dolor para sí mismos y temen ser comprendidos o heridos. De ahí que agraven por el consuelo. Vemos entonces que el dibujo de la figura humana es el espejo del mundo interno del paciente. Veamos algunos casos clínicos. Vean este dibujo donde el rectángulo punteado simula ser la hoja donde el paciente hizo el dibujo. Vean el tamaño, vean la ubicación y la edad. Hablamos de paciente de 34 años con ansiedad generalizada. Aquí, al dibujar figuras pequeñas y en la esquina inferior con líneas temblorosas y brazos pegados al cuerpo, nos indica inseguridad, tensión emocional y restricción afectiva. Y además, al estar colocado del lado izquierdo de la hoja, nos habla de una conexión con el pasado. Está atorada con alguna situación de su pasado, de su niñez posiblemente. Si este mismo dibujo estuviera en la esquina inferior del lado derecho, nos hablaría aún de la posición emocional de la niña, pero con miedo al futuro. Si estuviera, si estuviera en el extremo inferior derecho. Lo ideal es que el dibujo esté colocado proporcionado a la hoja al centro. Si hablamos de estos dibujos, claro, tendrían otra, se visualizarían de diferente forma, pero si estuvieran en la parte superior, hablarían de sensaciones o emociones de grandeza. Acá en la parte superior podríamos encontrar el dibujo de una paciente platina, digamos, que podría tener una similitud, la paciente platina, que mira a todos hacia abajo. Digamos, en el contexto podríamos hablar del personaje o más bien de la actriz María Félix, ¿sí? Con esa mirada altiva, orgullosa y que miraba a todos con desdén.
Entonces hablamos de inseguridad, tensión emocional, restricción afectiva. Aquí podemos encontrar medicamentos. Hay un acercamiento a medicamentos como Argentum nitricum y como Arsenicum album en este dibujo, ¿sí? Vemos las características Argentum nitricum con respecto a Arsenicum album. En Argentum nitricum, ansiedad anticipatoria intensa, por eso el paciente anda corriendo para todos lados y no le alcanza el tiempo. Mientras que Arsenicum tiene ansiedad por su salud y miedo a morir. En Argentum, impulsividad y precipitación. Argentum nitricum, ese medicamento tan útil para pacientes que tienen temor al examen que van a hacer o cuando se van a subir al avión en unos días o ante un evento que les causa esa gran emoción, ¿no? Y, digamos, desequilibra el funcionamiento gástrico entre algunos otros y le puede sobrevenir una diarrea. En Arsenicum album, gran necesidad de seguridad y control. El paciente arsenicum ahí finca su estar bien, teniendo el control de todo, incluso de lo que hagamos nosotros. Debe de tener el control de todo. En Argentum nitricum, miedo a que ocurra una catástrofe. En Arsenicum, inquietud constante. No puede permanecer tranquilo, sobre todo entre 1 y 3 de la mañana. En Argentum, temblor y diarrea antes de eventos importantes. Y en Arsenicum, perfeccionismo, orden y meticulosidad excesivos. Argentum nitricum, pensamientos acelerados, sensación de urgencia. Arsenicum, miedo a la soledad, al abandono y a la desprotección. Por eso es un medicamento fundamental en pacientes que presentan ansiedad por la salud, por su salud, claro, cubriendo todas las características. En una frase, ¿qué nos diría Argentum nitricum o esta paciente de este dibujo, paciente de femenina de 34 años? Tengo miedo de lo que va a pasar, ansiedad anticipatoria. Y en Arsenicum necesito sentirme seguro porque todo puede salir mal. Ansiedad por inseguridad y control. Veamos este siguiente caso. Masculino de 28 años con síntomas depresivos. La figura es pequeña, sin manos. Veamos nuevamente, no aparecen las manos. Sí, con expresión facial ausente y cabeza inclinada. Además, pues podemos ver, ¿no? Ya lo que significa la nube con esa lluvia cayéndole. Indicadores: baja autoestima, retraimiento y pérdida de iniciativa. Aquí podríamos encontrar medicamentos como aurum metallicum, con culpa intensa, autorreproche, desesperanza y la sensación de soy un fracaso. Vamos, estoy viviendo tiempo extra, ¿no? Natrum Mur, aislamiento emocional, dificultad para expresar sentimientos, rechazo al consuelo y su pensamiento sería prefiero sufrir solo. En este caso, podemos recordar que aurum metallicum y natrum muriaticum, cuando escuchamos a estos dos pacientes, aurum y natrum, podemos darnos cuenta de cierta similitud, sobre todo en la etapa infantil, en esos juicios, en esas críticas, solamente que natrum mur prefirió reservarse para sí mismo, mientras que aurum siente que no, por más que hace, no alcanza el éxito. Entonces puede tener gran economía, puede tener su estabilidad económica, sin embargo, siente que no ha alcanzado el éxito. Aquí hablamos de baja autoestima, retraimiento y pérdida de iniciativa. Caso 3, mujer de 34 años, figura pequeña, vean la posición, ¿sí? Figura pequeña en esquina inferior, sin manos nuevamente y cabeza desproporcionada. Indicadores: baja autoestima, retraimiento y dificultad para la acción. Podemos encontrar medicamentos útiles como pulsatila, licopodium y estafisagria, donde pulsatila, nuevamente recordamos la dependencia emocional que tiene y su timidez. En licopodium, inseguridad y baja autoestima. Y en estafisagria, supresión emocional, de aquella vez que sufrió, digamos, una crítica muy fuerte donde sintió herido su orgullo, pues no fue capaz esta Fisagria de hacer algún reclamo
o de sacar toda esa intensidad emocional energética que quedó después de ese evento, y lo único que hizo fue agacharse, recoger del suelo su dignidad resquebrajada, herida, meterla en una bolsa y seguir su camino. Y así siguió el paso de los días, semanas, meses, años, hasta que empieza a tener ciertas somatizaciones y puede llegar a ciertos problemas asociados con úlceras o con cáncer. En pulsatila podremos ver en la paciente el necesito que me acompañen y me consuelen. En licopodium quiere demostrar capacidad, pero teme equivocarse. Y en estafisagria se contiene, pero acumula resentimiento y tensión emocional, rencor. Caso 4. Hombre de 41 años. Vean el dibujo. Figura con énfasis en zona abdominal, trazos pesados en tronco y extremidades débiles. Vean los brazos, como, vamos, no se ven unos brazos musculosos, ¿sí? Esto está reflejando somatización digestiva, tensión crónica y desconexión corporal. Aquí podemos encontrar medicamentos útiles como Nux vomica por la tensión, la somatización digestiva, Arsenicum album, la ansiedad somática, miedo e inquietud física, Enignatia, la conversión emocional y física, expresada con esos suspiros, ¿sí? Con ese nudo en la garganta relacionada con el llamado globo histérico que encontramos en las materias médicas. Entonces, este paciente necesita, ya sea con cualquiera de estos tres medicamentos, soltar el control y conectar con su cuerpo para poder expresar lo que siente internamente y le está llevando a esta forma de estar en el aquí y en el ahora. En su sistema digestivo, digestiones pesadas, gases, acidez, la tensión crónica, irritabilidad, sobreexigencia, insomnio y la desconexión corporal. No siente su cuerpo, vive en la mente con un cansancio persistente. Entonces mencionábamos, podemos hablar de medicamentos como Nux vomica, Arsenicum album, Ignatia, en algún momento también Lycopodium clavatum o algunos otros, ¿sí? Pasemos ahora al test del árbol, también un test proyectivo, porque por medio del dibujo el paciente va a expresar sus emociones internas. Aquí revela la imagen inconsciente del yo, la vitalidad, su vitalidad psíquica y la estructura de su personalidad. Con esto podemos integrar la evaluación psicoemocional en el aquí y en el ahora. Ejemplo 1. Árbol con copa exuberante y raíces profundas. Interpretación es la copa amplia y bien desarrollada sugiere una gran riqueza imaginativa y vida emocional activa. Está en el aquí y en el ahora. Raíces visibles y profundas indican arraigo, indican que tenemos los pies bien plantados, firmes sobre el suelo, ¿sí? No estamos endebles. Y el tronco recto y firme refleja una identidad sólida y equilibrada. En el ejemplo 2, vean árbol con tronco dañado y ramas secas. La interpretación es que el tronco con cicatrices o marcas evidencia experiencias traumáticas o conflictos no resueltos. Digamos, si en el tronco podemos medir la altura del árbol y si mide, digamos, en el dibujo 18 centímetros y vemos que el paciente dibujó un ojo de una rama o una marca determinada en el tronco en el centímetro 9 de altura de la raíz hacia arriba y aparte el paciente que lo dibujó tiene 18 años, entonces hay una relación en el tamaño del árbol, 18 centímetros, con la edad del paciente, 18 años. Significa que si puso alguna marca, como una cicatriz o algo, en el tronco, en el centímetro 9,
nos está reflejando, de acuerdo a algunos autores, la conexión con un evento traumático que este paciente de 18 años tuvo cuando tenía 9 años. Entonces, es información que nos puede acercar. Le podemos preguntar al paciente si recuerda algo importante que hubiera sucedido cuando tenía 9 años y posiblemente nos diga de algún evento que fue traumático para él. Puede ser desde la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, un cambio de domicilio, algo relevante que el paciente quedó guardado en él y proyectivamente, sin darse cuenta, puede darle información con este dibujo. Ramas secas o sin hojas pueden indicar agotamiento emocional, bloqueos afectivos o pérdidas significativas. Y la ausencia de frutos sugiere dificultad para concretar proyectos vitales. En este dibujo, árbol con copa abierta y ramas extendidas, el dibujo que está en la parte inferior derecha. Vemos raíces visibles y ramificadas, conexión con el pasado, arraigo emocional. Tiene muy bien fincadas, digamos, sus raíces, de dónde viene, perdón, con el dibujo del lado izquierdo. Tronco delgado y alargado, fragilidad del yo, búsqueda de reconocimiento. La copa amplia y difusa, pensamiento expansivo, dispersión energética y elementos adicionales que pueden estar, frutos y el nido de algún pajarito, de alguna ave, deseos de logro y pertenencia. En este sentido, la proyección del árbol revela aspectos del desarrollo emocional y la estructura de su personalidad. Veamos entonces ahora el primer caso clínico con respecto al test del árbol. Mujer de 34 años, árbol con raíces superficiales, tronco delgado y copa pequeña. Refleja fragilidad del yo, dependencia afectiva y baja autoestima. Está en un miasma psicósico, sórico, y podemos encontrar a la hora de repertorización una similitud con medicamentos o con personalidades homeopáticas como las que nos presenta el pulsatila y licopodium. En este caso, vemos que hay una inseguridad de fondo, adaptación dependiente, falta de confianza en sí misma y necesidad de aprobación y afecto. La copa pequeña mencionábamos y con pocas hojas, baja autoestima, poca expansión y sentimiento de insuficiencia. Y cuando el árbol es pequeño, sensación de minusvalía y dependencia afectiva. Las raíces, cuando son superficiales, ¿sí? Habla de inseguridad emocional y falta de base interna. Significa entonces que estas raíces sí pueden visualizarse de alguna forma, sin embargo, estaría mejor proyectado si estuvieran dibujadas por abajo de la superficie del terreno. Caso clínico 2, hombre de 41 años, presenta un dibujo como el que están viendo ustedes, árbol con tronco rígido, ramas sin hojas y copa cerrada. Esto indica represión emocional, dificultad para expresar afecto y aislamiento. El miasma tuberculínico sórico, repertorización, Natrum muriaticum, estafisagria, es lo que podemos encontrar. En este caso, Natrum muriaticum por la represión emocional, el aislamiento, la tristeza silenciosa y el rencor contenido. Y en esta fisagria, las heridas por humillación, ofensas guardadas y la supresión de la ira y el dolor. Veamos el caso siguiente, el test del árbol. El caso clínico 3. Paciente con tendencia al aislamiento, árbol pequeño, ramas cerradas, sin frutos y raíces débiles. Posible medicamento, Natrum Mur. Para retraimiento emocional, soledad elegida y dificultad para el vínculo afectivo.
Y en el caso 4, paciente con conflictos de identidad, árbol con tronco bifurcado, copa irregular y asimétrica, con raíces visibles pero torcidas, indicado en dualidad interna, dispersión del yo y dificultad para definir el propio rol. Situaciones que podemos encontrar en la personalidad laquesis. Pasemos ahora al test de la persona bajo la lluvia. Esto de igual manera nos ayuda en la evaluación de mecanismos de defensa y recursos adaptativos ante el estrés. La lluvia revela lo que el sol oculta, la verdadera capacidad del ser para sostenerse en la adversidad. Entonces, la lluvia refleja a un conflicto en el cual pueda estar pasando el paciente. Podremos entonces observar de qué tamaño dibuja el paraguas, si es que lo dibuja o no lo dibuja, y la postura ante esa situación en la cual se siente confrontado. Ejemplo 1. Recursos defensivos limitados. Podemos verlo en la figura superior del lado derecho. No tiene abrigo, no tiene paraguas. La persona aparece encogida, brazos pegados al cuerpo sin protección visible. La lluvia cae intensa y directa sobre la figura, sobre el paciente. Es lo que está proyectando. La interpretación es de vulnerabilidad emocional, sensación de desamparo ante situaciones estresantes, escasos recursos defensivos del yo. Frecuente esto en cuadros de ansiedad, depresión o baja autoestima. El paciente está abrumado emocionalmente y no sabe cómo enfrentar esa situación. Tal vez no nos lo diga verbalmente, pero al hacer el dibujo podemos darnos cuenta qué es lo que está representando. Los indicadores son la postura encorvada, la ausencia de paraguas, la lluvia abundante y la figura pequeña. Se siente, digamos, lastimado ante la situación, no sabe cómo salir de ella. Veamos ahora la figura inferior del lado izquierdo. Aquí nos presenta recursos defensivos. Vean la diferencia entre ambos dibujos. Ah, al existir un paraguas amplio y bien sostenido, la persona se muestra erguida, con expresión serena, pasos firmes. La lluvia cae, pero no alcanza a mojar al paciente, a la figura. La interpretación es que refleja adecuados mecanismos de defensa, capacidad de afrontamiento ante el estrés. La lluvia representa el estrés que puede estar sintiendo el paciente por diferentes situaciones. Entonces, en la figura inferior izquierda vemos una buena estructura de su yo y recursos emocionales disponibles. ¿Sí? Los indicadores, pues, es el paraguas grande que lo protege, el tamaño de la figura proporcionada y la expresión tranquila. Sigamos con el test de la persona bajo la lluvia. El dibujo bajo la lluvia revela cómo el individuo enfrenta las tormentas de su vida. Figura 3. Sin paraguas, brazos abiertos, lluvia intensa. Indica vulnerabilidad emocional, exposición al estrés y escasos recursos protectores. La postura abierta puede reflejar búsqueda de apoyo o actitud de rendición ante las adversidades del entorno. Claro, esto discriminando o quitando cuando el paciente realmente está disfrutando la lluvia. Casos clínicos. Caso clínico 1. Paciente femenina de 38 años. Presenta figura rígida, paraguas muy grande muy grande y cerrado en su entorno y ropa impermeable completa. Aquí vemos defensas rígidas y dificultad para recibir apoyo. Ella puede por sí sola enfrentar lo que le está sucediendo. Tiene dificultad para recibir ese apoyo. Ella mostrará que no necesita esa ayuda. El remedio, pues lo vemos aquí, Natrium muriaticum. Sabemos de ese paciente que se cierra
en sus molestias internas y no quiere exponerse a los demás. Entonces trata de salir adelante por sí sola sin pedir ayuda. La evolución después de dar el medicamento es la espera de una mejora en su apertura emocional después del tratamiento, que suelte esa rigidez que le ha llevado a cerrarse y que posiblemente en algún momento contacte tal vez con sus emociones internas y qué tal si tal vez aparecen algunas lágrimas que puede ser un síntoma de mejoría, porque podría presentarse como si fuera una exoneración de lo que le sucede. Veamos el siguiente caso. Paciente masculino de 29 años, figura sin paraguas, ropa mojada, expresión de angustia. Se interpreta alta vulnerabilidad al estrés ante todo lo que está sucediendo en su entorno, sensación de desamparo. Remedio posiblemente útil, pulsatila nigricans. Después de darlo, esperaríamos un fortalecimiento de sus recursos internos y mayor estabilidad emocional. En esta figura, se siente desamparado y puede ser que lo que necesite es un abrazo, el consuelo. Caso 3. Continuando con este test. Vean la figura del lado izquierdo superior. Mecanismos evasivos. Mujer de 34 años, presenta ansiedad crónica, hace el dibujo, una figura pequeña, sin paraguas, lluvia intensa, indica negación del conflicto y evasión de responsabilidad emocional. Ha sido golpeada constantemente por diferentes pérdidas. Entonces, bueno, pues ya va caminando en la tormenta, ya se está acostumbrando, digamos, aunque le duele a caminar en ese sentido. Vean también los charcos en el suelo. Eso también es parte de un significado de dificultad para caminar. Ah, podemos pensar en medicamentos como Ignatia Amara o ya también en Natrum Muriaticum veríamos la intensidad y la cronicidad de la situación. Del lado derecho encontramos a el paciente posiblemente aurum metallicum o arsenicum album. Hombre de 41 años, depresión reactiva, presenta una figura rígida, sin refugio, con una lluvia oblicua, ¿sí? En diagonal. Refleja escasos recursos de afrontamiento y vulnerabilidad psíquica. Nos puede dar un acercamiento a este tipo de personalidades. Veamos, recordamos ese tipo de ansiedad que puede tener cada uno. En este sentido también podemos recordar que en el protocolo de aplicación veremos la integración de técnicas en la consulta que requiere tener un protocolo estructurado, aplicar los tests en un ambiente tranquilo, con rapport previo, respetando el orden, ¿sí? Digamos, le podemos aplicar la figura humana, el árbol, y después el paciente bajo la lluvia o la persona bajo la lluvia. También registrar verbalizaciones y comportamiento durante la aplicación para enriquecer el análisis. Veremos la postura que toma el paciente, si inmediatamente empieza a dibujar o duda al hacerlo, o también cuando está dibujando y después frecuentemente está borrando y volviendo a dibujar sus trazos, si son firmes o superficiales. Mencionaba si es varón y dibuja a un varón o a una mujer, todo eso nos da indicaciones, ¿no? De lo que puede estar presentando. También trazos en cualquiera de estos tres dibujos, en cualquiera de ellos, cuando los trazos son rígidos y puntiagudos, nos habla de agresividad. ¿Sí? Si el paciente dibuja a una persona con el cabello en forma de picos, nos habla de agresividad, ya sea que la está sufriendo o que él manifiesta esa agresividad hacia los demás. Claro, cuando llega a consulta, pues no nos va a decir que él es agresivo y hace bullying a todos los demás. Difícilmente lo haría. Sin embargo, ya al expresar en ese dibujo,
nos da la forma de sentir. De igual forma, cuando un niño dibuja figuras con trazos con picos, las manos dibujando los dedos en forma de picos, eso nos denota agresividad. Posiblemente está sufriendo maltrato en el entorno en el que se encuentra o abuso. Sin embargo, pues no lo quiere expresar por miedo, por diferentes circunstancias, pero el dibujo nos puede llevar a esa situación de una posibilidad de estar recibiendo abuso. La, registrar, bueno, la triangulación de resultados. Los resultados de estos tres tests los triangulamos junto con la anamnesis que escuchamos del paciente. De aquí vemos que la convergencia de indicadores proyectivos con sus síntomas mentales y generales del paciente pueden fortalecer la elección que hagamos del remedio constitucional y reduce también el sesgo interpretativo. Si a este paciente le aplicamos estos tres tests y en los tres manifiesta trazos puntiagudos y con rígidos, entonces vemos esa situación de agresividad que está proporcionando o sintiendo este paciente, ¿sí? Estos tests nos funcionan como un complemento con respecto a la toma del caso. Eso lo mencionamos en todo momento. Un solo test nos da información, pero siempre es importante evitar hacer un diagnóstico con un solo test. Haciendo un análisis comparativo, podemos encontrar que estos tres test proyectivos, figura humana, árbol y persona bajo la lluvia, nos ayudan a evaluar el autoconcepto del paciente, sus relaciones interpersonales, cómo es el manejo de conflictos y la estructura del yo. Y vemos que cada test aporta una perspectiva única que enriquece nuestro diagnóstico psicoemocional del paciente, ¿sí? Los indicadores comunes mencionábamos que son el tamaño de la figura. En esa hoja, el tamaño debe de ser proporcional, ya sea de la figura humana, del árbol o de la persona bajo la lluvia. Debe de ser proporcional al tamaño de la hoja. La presión que use en el trazo también es fundamental. Si la persona es, vamos, muy sensible con un trazo superficial o es muy rígida en algunas situaciones, como pudiera ser un Arsenicum album o un Nux vomica, ¿sí? Con trazos firmes, fuertes sobre la hoja. Mencionábamos, si borra varias veces al desarrollar el dibujo, pues nos habla de inseguridad, de dificultad en su pensamiento, ¿sí? La ubicación en la hoja. Esto está relacionado con lo que nos habla Freud, ¿sí? Hablamos del ello en la etapa infantil, del yo en la etapa presente y del superyo, la figura de autoridad. Con respecto a la hoja, los dibujos que están en la parte inferior reflejan más el acercamiento al ello, ¿sí? Al niño, aunque ese paciente tenga la edad que tenga, si el dibujo lo está reflejando en la parte inferior de la hoja, nos está llevando a su psique emocional del ello, a esa etapa de compulsiones donde pudo haberse quedado atorado en el deseo de conseguir algunas cosas si lo dibuja en la etapa inferior. Si lo dibuja en la parte inferior, pero del lado izquierdo de la hoja, nos habla de una conexión con su pasado, con la nostalgia de ese niño en una etapa infantil. Pero si lo dibuja en la parte inferior del lado derecho, nos habla de esa ansiedad por el futuro. No sabe qué le depara el futuro. Lo ideal es que el dibujo esté centrado. Mencionábamos proporcional al tamaño de la hoja.
de igual forma, si el dibujo está cargado al lado izquierdo de la hoja, nos indica una conexión con el ayer, con esa conexión con la nostalgia del ayer. Si es del lado derecho, nos habla de una conexión con el entorno de la ansiedad por el futuro. No sabe qué le depara el futuro. Entonces puede mostrar, pues reflejar esa ansiedad. Y si ya es en la parte superior, bueno, esa persona siente que camina eh, medio metro arriba de lo que pisamos cada uno de los seres terrenales, ¿no? Hablamos entonces de una platina que mira hacia abajo a los demás. De igual forma, si el dibujo está cargado a la parte izquierda, nos conecta o conecta al paciente con el entorno del pasado, con la nostalgia. Si el dibujo está del lado derecho, conecta con que no sabe qué le depara el futuro, con esa ansiedad de lo que pueda suceder. La guía de interpretación, entonces, podemos encontrar que es importante el tamaño del dibujo, ya que éste refleja su autoestima y su energía vital. No es lo mismo hacer un dibujo pequeñito con respecto al tamaño de la hoja. Tampoco es lo ideal esperar que el dibujo abarque todo el tamaño de la hoja. Nos habla de una autoestima desbordada, de una falsa visión del yo, de ese sentirse superior a los demás, ¿sí? Y eso le puede llevar a problemas, posiblemente el motivo de consulta por el cual llegó, ¿no? De esa falta de aceptación por los demás. La presión del trazo nos indica el nivel de tensión o vitalidad. La ubicación en la hoja revela, mencionábamos, la orientación con respecto al tiempo y su emocionalidad. Del lado izquierdo, la nostalgia del ayer; del lado derecho, la ansiedad por el futuro. La calidad de la línea, si es discontinua o firme, nos puede señalar ansiedad o seguridad. Y el orden en la ejecución nos puede indicar una jerarquía psíquica interna, por dónde comienza a ejecutar su dibujo. La simetría y proporciones evalúan su equilibrio yoico y sentido de integridad corporal. Hablamos entonces que en las primeras etapas de vida surcamos por el ello. ¿Sí? Al nacer estamos en la compulsibilidad de lo que queremos conseguir. Ese niño que agarra lo que le llama la atención sin preguntar de quién es, simplemente lo quiere para sí mismo. ¿Sí? Es el ello que se maneja en ese sentido. Pero entonces llega el super yo, hablamos de los papás o de la figura de autoridad y le impone reglas y límites a ese pequeño. Entonces, bajo esas reglas y límites, la interacción entre el ello con las reglas del superyo en todo momento forman al yo, a cada uno de nosotros o a nuestro paciente en el momento actual. En esa interacción sabemos que cuando el superyo, los papás o figuras de autoridad fueron altamente represivos al castigar o al delimitar órdenes con ese pequeño o pequeña de 3, 4, 6, 7, 8 años, etcétera, si fueron demasiado represivos, podemos encontrar entonces pacientes que se sienten desvalorizados o que no buscan explorar el mundo. Mejor se quedan sentados porque moverse les causa riesgo. En contraparte, cuando el superyo fue muy dócil, no impuso límites y reglas claras ante ese pequeño que está explorando el mundo de 4, 5, 6, 8 años, no tuvo esas reglas y límites claros, entonces encontramos pacientes desbordados que piensan que pueden pasar sobre la dignidad de las demás personas. Todo esto nos representa diferentes personalidades homeopáticas.
Cada una de ellas las encontramos en la materia médica, ¿sí? El contenido simbólico de los dibujos. La cabeza nos habla del intelecto en el paciente emocionalmente, el tronco de los afectos y las extremidades de la acción, ¿sí? Esos brazos retraídos o bajo la espalda o esos brazos abiertos en todo momento. Podemos reconocer entonces que un paciente Natrum Mur, la mayoría de las veces, si no es que todas en algún momento, va a estar en consulta o en algún momento ante alguna conversación con los brazos cruzados. Los brazos cruzados reflejan una muralla, una barrera para no sentirse expuesto. Y esto viene a colación porque cuando niño o adolescente, ese paciente se sintió, mencionábamos, juzgado o criticado. Y entonces, en lugar de seguir exponiendo sus pensamientos o sus logros, para no recibir esas críticas, prefiere cerrarse. Y la interpretación proyectiva son esos brazos cruzados. El árbol, las raíces, simboliza el inconsciente, todas aquellas raíces que tenemos y que tiene el paciente. Lo podríamos relacionar con lo miasmático en el paciente. Hahnemann nos habla de los miasmas como esa información con la cual todos llegamos a este mundo. Hahnemann habla de que llegamos con la sora latente. En la sora latente viene toda la información del lado paterno por medio del espermatozoide y toda la información del lado materno por medio del óvulo. Mencionábamos como si fueran dos llaves USB con la información de nuestros ancestros que al conjugarse dan el surgimiento maravilloso de esa nueva vida del paciente. Sin embargo, ahí van a relacionarse toda la información ancestral del lado masculino con la del lado femenino y particularmente ese paciente en ese momento de la concepción va a heredar, ¿sí? Las características biológicas, color de piel, ojos, altura, estatura, color de cabello, etcétera, pero también seguramente características energéticas. ¿De quién le tocó heredar esas características energéticas? Tal vez de aquel pariente, ya sea del lado masculino o femenino, que era obsesivo, compulsivo, mayoritariamente, o tal vez de ese ancestro, de ese pariente ancestral, que era depresivo o que lloraba fácilmente. Digamos, estas características que llegan a contextualizar el temperamento del paciente. Y sabemos que ese temperamento se va moldeando, forjando el carácter de cada uno de ellos. Entonces, importante ahí lo que simbolizan las raíces, el inconsciente, hablábamos. El tronco habla del yo, del estado actual, y la copa de las aspiraciones, de lo que quiere lograr. No es lo mismo dibujar la copa de un árbol sin follaje, con las ramas secas, que hacer el dibujo de una copa de un árbol con mucho follaje, tal vez con frutos, tal vez con nidos de aves, etcétera. Entonces ahí nos da una grandeza de lo que espera el paciente, de todo lo que visualiza emocionalmente en su futuro, diferente a aquel que no dibuja follaje, ni frutos, ni nidos, donde ve una desolación permanente. En la lluvia, el test de la persona bajo la lluvia, pues nos habla de esa figura bajo la presión ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son sus recursos de afrontamiento? Claro, aquí simbólicamente la lluvia son esos problemas que está enfrentando el paciente. ¿Cuáles son los recursos que tiene el paciente? Pues lo veremos en ese paraguas, el paraguas que puede tener unas dimensiones adecuadas para cubrirle, o puede ser un paraguas pequeñito, se siente insuficiente para afrontar lo que le está sucediendo, o puede ser un paraguas demasiado grande en el cual tiene esa sensación de protección constante en todo momento.
¿sí? Que tampoco es lo más adecuado. Todo debe de ser proporcional, es lo esperado. El sombreado en los dibujos nos habla de zonas de conflicto o de angustia. Veíamos a ese paciente con el abdomen abultado, como había muchos trazos sombreados, particularmente sobre la zona abdominal, ¿sí? Omitir alguna parte del dibujo nos habla de áreas negadas o reprimidas. Esas manos que no aparecen, ¿sí? Nos habla de algo que no puede obtener o que no quiere mostrar. Esas manos en la espalda, también algo tiene el paciente que tiene temor a que se descubra. La falta de ojos, la falta de nariz, la falta de boca, todos ellos representan ciertas características, ¿sí? Las adiciones inusuales son una proyección de contenidos latentes significativos. Hablábamos de ese nido de algún pájaro, de algún ave en la copa del árbol. Integrando clínicamente todo esto, correlacionándolo, todos estos hallazgos con la totalidad sintomática del paciente nos ayuda a tener mayor seguridad sobre el medicamento que le vamos a dar, qué personalidad está mostrando. Integrar con anamnesis homeopática estos tests. En la anamnesis podemos integrar lo miasmático, las modalidades y los síntomas mentales. Triangular estos tests con algunos otros, nunca interpretar un solo signo, al igual que hablar de la homeopatía, nunca repertorizar solamente en base a un signo o un síntoma, sino que dar la totalidad sintomática del paciente, ¿sí? Contextualizar según la edad, escolaridad y estado emocional actual. Alguno de estos dibujos puede hacerlo el paciente de forma arquitectónica, muy bien dibujado, todo con vamos, con los trazos adecuados, etcétera. Pero ahí vamos a valorar que posiblemente el paciente sea un arquitecto con cierto entrenamiento para hacer los dibujos. Entonces, tomar en cuenta esa situación, ¿sí? El dibujo es un lenguaje, el homeópata lo integra al cuadro constitucional completo. Las recomendaciones prácticas es a la hora de aplicar este tipo de test que sea en un ambiente tranquilo, iluminado, que no haya distracciones, tener una relación empática previa con el paciente. Hablábamos de ese rompimiento del hielo, ¿no? Con el rapport, sobre todo si es primera vez que lo vemos al paciente. Entonces, mirarle a los ojos, saludarlo afectuosamente, a manejar alguna frase para romper el hielo, como un ¿qué tal el tráfico? ¿Cómo han estado las lluvias? Mucho calor, algo que rompa el hielo y tener esa empatía en todo momento con el paciente para que se sienta cómodo. Explicar el propósito de este test sin revelarle mayores explicaciones, ¿sí? En ningún momento. Cuando mencionábamos, le decimos que haga la figura humana y que nos pueda preguntar si hombre o mujer, no le daremos mayor indicación, lo que tú quieras. Si es el test del árbol y nos dice que si es un pino, o un árbol frutal, y de igual manera, lo que tú quieras dibujar. Lo que nos interesa es toda la información que salga directamente del paciente, ¿sí? Darle el tiempo suficiente y sin interrupciones, hacer una aplicación individual, preferentemente, aunque se puede aplicar a varias personas, y sobre todo observar la actitud, la conducta y los comentarios espontáneos que haga el paciente. Todo ello está relacionado en ese aquí y ahora. Proyectivamente está trabajando en el dibujo, pero está conectado con sus emociones o sus pensamientos. Hablábamos de que es un test fácil de aplicar, solo necesitamos hojas blancas, tamaño carta, sin líneas, lápiz, goma de borrar, una mesa para que pueda apoyarse y podemos registrar el tiempo. No aplicárselo directamente al paciente, decirle que vamos a medir cuánto tarda.
No, eso es para nosotros, saber si tardó mucho, si tardó poco. Y tener, registrar la conducta que presentó. Para esto, igual lo anotamos en el expediente clínico con la fecha, hora, las verbalizaciones textuales del paciente. Podemos anotar si tardó poco o mucho tiempo y anotar todas las observaciones que encontremos pertinentes, ¿sí? De esta forma, al hablar de que somos seres proyectivos, lo que no habla la boca lo habla el cuerpo o lo habla el dibujo que hace la persona. Mencionábamos que lo que habla la boca generalmente pasa por una racionalización y entonces el paciente decide qué información dar y qué información no dar. Cuando vemos estos tests, estos dibujos que hace el paciente, ahí el mismo paciente no se da cuenta de toda la información que está dando con estos dibujos. De ahí la importancia, la relevancia que adquieren. En este sentido, la evaluación proyectiva es una ventana al mundo interno del paciente. Usarla con responsabilidad ética y profundo respeto por su dignidad, esa confidencialidad en todo momento, ¿sí? La conclusión es que el arte de curar comienza por comprender el alma del paciente y las técnicas proyectivas son ventanas hacia su mundo interior. Representan una herramienta para nosotros, homeópatas, en busca de una comprensión integral del estado psicoemocional del paciente. A través de estos tests podemos acceder a dimensiones profundas del paciente, de su ser, que orientan a un tratamiento verdaderamente integral, holístico. ¿Ok? Ah, conclusiones. Tienen una riqueza simbólica, buscan comprender al individuo en su totalidad. Y para nosotros, el homeópata que conoce el alma de su paciente a través del dibujo, tiene en sus manos la clave del remedio que lo transformará. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación en esta tercera sesión. Me dio mucho gusto estar con ustedes y bueno, estoy atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, maestro. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Quedo atento. Yo, profe, buenas Excelente. tardes. Hola, Ivonne. ¿Qué tal? Disculpa, tengo una duda. ¿Cómo, o sea, en consulta, cómo podría decirle al paciente que voy a aplicarle este tipo de pruebas? Ya ve que de repente hay pacientes muy como em, sensibles o reactivos en la consulta y para que no se vea de manera, pues, invasiva, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo aplicarlas para poder decir al paciente que me dé oportunidad de hacerlas? No sé si me Claro. da a entender. Sí, cómo no, claro que sí. Veremos precisamente la personalidad que está presentando el paciente. Hablo de personalidad porque sabemos que todos somos personas, pero vamos pasando por diferentes personalidades. Si está ansioso, si presenta mucha inquietud o si, vamos, no quiere tardarse mucho en la consulta, pues podemos evitar presentarle este test o decirle que nos ayuda para la integración del expediente, ¿sí? Que nos ayudaría mucho si nos hace un dibujo de la figura humana, que eso nos ayuda a complementar la información que nos dio o que podemos encontrar en el expediente. Si el paciente se niega, bueno, no hay que insistir. Tal vez en una siguiente ocasión venga con más accesibilidad. En todo momento, hablar con el paciente de la importancia y relevancia que pueden tener este tipo de test para el paciente, ¿sí? Más que obligarle o pedirle que lo haga a fuerza. Más que nada que el paciente sienta que ese dibujo va a ser importante para recibir el mejor tratamiento, ¿sí? En todo momento no.
que no nos cause preocupación por ello, solamente decirle que es parte integral del expediente. Si se niega, bueno, pues respetamos esa decisión, tal vez la siguiente vez. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a ti, Ivonne. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario. Está levantada la mano, Milagros. Yo, maestro. Oiga, Milagros. Sí, bueno, me perdí como 20 minutos del principio, luego lo veo. No sé si lo claro. dijo. ¿Se les hacen en una sola consulta los tres dibujos o puede ser uno por consulta? Puede ser uno por consulta. Sí, no hay necesidad, solamente que el paciente tenga, vamos, le guste dibujar, sí le podemos pedir que nos interesa que haga esos tres personajes, ¿no? La figura humana, la persona bajo la lluvia y el árbol, ¿sí? Entonces, pues darle un tiempo para que lo pueda hacer. Incluso puede ser que antes de entrar a consulta le pudiéramos pedir que nos hiciera ese dibujo, ¿sí? Para no tener que estarle esperando mientras ya está en la atención nuestra. Mm, Antes de entrar, unos 10 minutos, le podemos pedir de favor que si puede implementar esos dibujos. Ya si hace los tres, pues qué bueno, ¿sí? Pero lo que haga estaría bien. Claro, siempre y cuando el paciente se preste para hacerlo. súper bien. ¿Y le acercamos colores o solamente lápiz? No, solamente lápiz. Lápiz. Ah, ok. Es que vi que unos de sus dibujos tenían así colorcitos. Por Sí, eso. sí. Bueno, Va. pueden ponerlo si ustedes lo desean o si el paciente los pide. Sí, pero No. esencialmente es la hoja de papel y el lápiz. Lápiz. Ok, muchas gracias. Gracias. Lo que nos interesa más que la calidad del dibujo es la definición de los trazos, el tamaño de las partes del dibujo, cabeza, brazos, manos, etcétera. ¿Sí? Más que el que sea un dibujo, vamos, de mucha calidad. ¿Sí? Es lo que manda de mensaje. Gracias. Buenas Gracias a ti. tardes. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta yo, profe Víctor, Con gusto, María de Lourdes. Lourdes, para servirle. Muy Mm, amable. Estas técnicas proyectivas debemos aplicarlas a cada paciente que llega a la consulta o solamente cuando veamos ciertos signos de ansiedad o depresión. ¿O cuál sería la forma en la que nosotros plantearíamos estos test? Ok, siempre nos dan información adicional a lo que el paciente verbalice, a lo que nos diga. Entonces, si se lo podemos aplicar, le podemos mencionar, decir al paciente que si tiene oportunidad de hacer esos tres dibujos para integrarlos en el expediente, que todo eso es, vamos, es para ayudar en su tratamiento en todo momento, ¿sí? Sobre todo si vemos alguna situación especial de ansiedad, de depresión, bueno, ahí con mayor seguridad puede ser de utilidad este dibujo, ¿sí? En general, para lo que me preguntas, lo podemos aplicar a todos, ¿sí? Y más en aquellos casos de ansiedad o de sospecha de abuso o de sospecha de que el paciente no habla totalmente. Encontramos pacientes renuentes a dar información. En esos pacientes le podemos pedir de manera amable que si nos ayuda a hacer esos dibujos, ¿sí? Desde su sentir, ¿sí? Le podemos decir de los tres dibujos, figura humana, persona bajo la lluvia y del árbol, sin dar mayores indicaciones. Y entonces los trazos que haga nos ayudarán. ¿Sí? Sin poner ansioso al paciente. La Sí. respuesta sería que sí, ayuda en todo momento, pero más cuando encontramos alguna peculiaridad. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. Muy Gra- amable. Gracias, Lourdes. ¿Algún Adelante si hay. comentario? ¿Alguna Ajá. pregunta? Ya se terminó este taller, ¿eh? Sí, pueden ser preguntas de la sesión uno, de la sesión 2, de la sesión 3. Sí, cualquier duda que surja y que podamos contestar. Bueno, no hay preguntas a la una, no hay preguntas a las... Muy bien.
Bueno, pues con esto despedimos a nuestro ponente que generosamente ha compartido de su conocimiento, de su experiencia, de su tiempo también. Así es que estamos muy agradecidos con él. Así es que, pues, ¿qué más le podemos decir, Víctor? Que tenga mucho éxito en cada uno de sus proyectos. Y usted sabe que lo que con una mano se recibe, pues también con la otra se entrega. Así es que usted ha sido también muy generoso en compartir lo que ha recibido con cada uno de nosotros y esperamos que le reditúen todavía mucho más. Así es que muy agradecidos y nos despedimos de esta sesión. No sin antes invitarlos a estar pendientes de el siguiente taller, ¿sí? Que también esperamos que sea igual de interesante, igual de productivo y constructivo para cada uno de nosotros. Así es que nos despedimos, que tengan una excelente noche y en la primera oportunidad estaremos subiendo la grabación de esta sesión. Muchas gracias y un gran abrazo a todos los participantes. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias.